Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 25 de abril del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Recordar que sus comentarios, sus llamadas siempre favorecen, enriquecen este espacio. Pues bueno, estaría muy interesante saber y escuchar cuáles son sus opiniones sobre todas las dos leyes que discutimos el programa pasado, la ley de amnistía y la ley ahorita se me olvidó el nombre, pero con mucho gusto, por favor, hagan llegar sus comentarios para, digamos, aquí dar a conocer lo que ustedes piensan sobre estas propuestas que se están haciendo en las cámaras, donde precisamente el día de ayer, la ley Amparo, ya vino a mí el nombre, la ley Amparo, la cual pues el día de ayer en la Cámara de Diputados también fue aprobada, y nada más como para actualizar, la ley Amparo es esta ley que de alguna forma va a evitar que se detenga una ley general que va promovida desde la Cámara de Diputados y Senadores, en este sentido también tratando de equilibrar y permitir que cada uno de los poderes pues se manifieste sin que el otro obstruya o paralice lo que están haciendo desde sus funciones, ¿no? Hay que recordar que la Cámara de Diputados y Senadores, precisamente su función es legislar, hacer las leyes, y en este sentido, pues la Suprema Corte de Justicia tendrá solamente que supervisar si éstas atienden o no las leyes que vienen dentro de la Constitución, ¿no? Porque lo que veíamos es que solamente con un amparo era suficiente para detener una ley general, y esto pues la verdad es que sí ha traído varias consecuencias. Lo que podemos ahí recordar por comentar algunas de estas leyes obstruidas desde la Suprema Corte de Justicia sería la ley de electricidad, la ley eléctrica, y la ley de hidrocarburos. También por ahí sucedió esto con los amparos para evitar que se distribuyeran los libros gratuitos en algunos estados, y estas situaciones pues se buscan evitar con la ley que comentaba, la ley Amparo, ¿no? Y ya poco iremos viendo qué sucede cuando se publican y qué va a determinar también la Suprema Corte de Justicia, la cual hay que recordar que muchas de estas leyes se detuvieron ni siquiera dentro del debate de la Suprema Corte de Justicia de si son legales o no, se apegan o no a la Constitución, sino solamente con el hecho de decir que no se había llevado el debido proceso, pues se cancelaron, ni siquiera lo discutimos, ni siquiera se debate, sino que se pasa a lo siguiente. Bueno, para el día de hoy creo que es relevante hablar de la ley de pensiones, ¿no? Ha habido un conjunto de desinformación en los medios de comunicación, los cuales, pues bueno, ahorita vamos a ver de dónde viene gran impulso en los medios y en general en un grupo, en un sector social, para ir en contra de las pensiones, ¿no? Las cuales ahorita iremos pues recuperando un poco la historia de cómo se llevaban a cabo, cómo surgen, cuál era la propuesta, cómo se jubilaba una persona precisamente en los años anteriores, y cómo con las reformas que también ahorita iremos analizando se fueron modificando, sobre todo afectando al trabajador, y cuál es la propuesta actual para de alguna forma resarcir lo que se entiende como un daño para el trabajador y su jubilación una vez que determina ya ser pensionado.
Bueno, en este sentido, en 1973, de 1973 a 1997, 1997, se impulsó o se manejó bajo un sistema, ¿no? Un sistema solidario, no era un sistema individualista, donde la pensión estaba en función al salario. Es decir, si usted había trabajado durante tantos años, se pensionaba y el último salario era de 10,000 pesos, usted al jubilarse recibía precisamente los 10,000 pesos, es decir, recibía el 100% de su percepción económica antes de pensionarse. Estaban al cargo del IMSS, este instituto muy importante, y las condiciones era que con que usted cumpliera 60 años o 10 años de trabajo continuo, usted ya tenía derecho a pensionarse, ¿no? Aquí esto es, bueno, antes de las reformas. Una vez que se lleva a cabo la primera reforma, esta va a ser en 1995, con Ernesto Zedillo. Esto se votó el 1 de noviembre de aquel año, con 289 votos a favor. Todos en ese caso fueron votos del priismo. Sí, ellos votaron por la reforma de su presidente en aquel entonces, Ernesto Zedillo, mientras el PAN, PRD y PT se opusieron con 160 votos. ¿Qué es lo que proponía en ese entonces Ernesto Zedillo? Bueno, pasar precisamente de un sistema solidario colectivo a cuentas individuales que iban a ser administradas por afores. Los afores eran manejados, siguen siendo manejados por bancos, con la idea de que, pues bueno, ellos invertirían sabiamente los recursos del pueblo, de las personas que buscan pensionarse más adelante, y que a partir de ahí habrían mayores rendimientos, mejores oportunidades para los pensionados, y sobre todo este discurso, ¿no?, de evitar de hacer un sobregasto, y a partir de ese sobregasto, pues que después sea insostenible este sistema, y un discurso que, bueno, conocemos bastante claro, que de hecho es un parte del discurso con el cual se critica la reforma que ahora se discute en las cámaras de nuestro país. Bueno, pero en el caso de 1995, como comento, se crean las cuentas individuales manejadas por los afores. Se pasa también de 10 años para poderse jubilar a 25 años. Es decir, ni siquiera se duplica, sino que se incrementa en un 150 el tiempo que tenía uno que cotizar para poder pensionarse. Ahora, otra de las características que cambió en 1995 es que la pensión ya no iba en función de su salario. Es decir, si usted recibía 10,000 pesos, pues bueno, a la hora de pensionarse ya no iba a recibir esos 10,000, sino que solamente iba a recibir su ahorro. Y en este caso disminuye bastante. Estamos hablando, esta reforma de 1995 iba destinada al IMSS, y con el IMSS lo que lograban es de sus 10,000 pesos, ¿cuánto empezó a recibir una vez que entró en vigor la reforma de Ernesto Zedillo? Solamente 2,700 pesos, es decir, casi un cuarto de su salario es lo que empezó a percibir una vez que se pensionaba. Por supuesto que hay aquí un agravio, una decisión que perjudica directamente al trabajador, ¿no? Si 3/4 partes de su salario de un día para otro lo deja de recibir, pues bueno, ¿qué tipo de calidad puede aspirar?, ¿no? Esto en cuestión del IMSS. En el 2007 viene una nueva reforma, en este caso la reforma va dirigida para el ISSSTE, ¿no? Va a ser una reforma que venía ya desde el 2004 de Vicente Fox, y esta reforma va a ser financiada y asesorada por el Banco Mundial, ¿no? Claro que bajo estos lineamientos neoliberales que buscan de alguna forma, pues, asegurar
las ganancias privadas y de alguna forma contener las exigencias sociales. Y bueno, en este caso, esta reforma que venía desde Vicente Fox en el 2007 va a ser presentada, va a ser votada. Va a ser aprobada por 330 votos. ¿Quiénes votaron a favor por esta reforma de Felipe Calderón? Pues el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, que bueno, sabemos que es este comodín que se acomoda donde está el poder. Fueron 146 votos en contra, el PRD, el PT y el Partido Convergencia en su momento rechazaron esta iniciativa. ¿Qué proponía la reforma del 2007 de Felipe Calderón? Bueno, que el requisito de edad para jubilarse se ampliaba de los 60 a los 65 años. Sí, también apuesta por las cuentas individuales administradas por los Afores, es decir, en algún momento en 1995 con la reforma solamente los pensionados a través del IMSS habían entrado en esta dinámica, pero ya en el 2007 no nada más los del IMSS, sino que ahora también los del ISSSTE van a entrar en esta dinámica donde las cuentas son individuales, son administradas por Afores. Los Afores son bancos, ¿no?, que administran estas cuentas, que invierten supuestamente, nuevamente lo digo muy claro, para darle mayor rendimiento a sus ahorros, lo cual, pues bueno, supimos que era una completa falacia ya después con los resultados. Además, en este 2007 se puso una cláusula muy interesante, que era si a un trabajador, una trabajadora, después de 10 años no hacía... pues bueno, no demandaba sus ahorros, si no hacía ningún movimiento dentro de sus Afores, después de 10 años prescribía su contrato y entonces ya no era posible después de 10 años, digamos, acercarse nuevamente a Ventanilla y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un ahorro, quiero empezarlo a recibir. No, ya pasaron 10 años, entonces... Este dinero, esta cuenta de usted ya no existe. Ahora, en la cuestión de la relación de cuánto percibía antes de pensionarse y cuánto iba a recibir después de esta reforma del 2007, era que los trabajadores del ISSSTE que recibían 10,000 pesos, ahora iban a recibir con esta reforma 6,400 pesos. Sí se reduce, ¿no?, a 2/3 de su salario antes de pensionado. Sin embargo, no fue tan radical como la de 1995, que reducía a 1/4. Bueno, aquí también, por supuesto que acaba perjudicando al trabajador, pues le están quitando 1/3 del salario que percibía antes de pensionarse. Ahora, a partir de aquí, pues bueno, había varias críticas a estas pensiones, de hecho hubo bastantes manifestaciones. Sin embargo, pasa la administración panistas, va a pasar la administración de Enrique Peña Nieto, que en este sentido pues no tuvo nada que opinar, no hubo una reforma, no hubo cambios, y ya una vez que llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se hace una primer reforma. Esta reforma va a ser, perdón, en el 2020, sí, esta se va a conocer como la ley IMSS, que se votó precisamente en ese año. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Que aquí también es de destacar. La mayoría, de hecho casi todos, votaron a favor de hacer una nueva reforma en la cuestión de las pensiones. 441 diputados votaron a favor de la ley IMSS y solamente 13 votaron en contra. Hubo algunas personas que no votaron en esta ley, pero solamente 13 votaron en contra, que fueron el PRD, ¿no? Aquí ya empezaba también a dibujarse esta nueva cara de un partido que supuestamente en el pasado surge
de la izquierda. Bueno, ¿qué propone la ley del 2020? Hay cosas bastante interesantes. Se incrementa la aportación patronal, la cual solamente estaba reducida al 5%, y se incrementa al 13%, lo cual, pues bueno, aumenta el ahorro de todas y todos los trabajadores. Se disminuyen las comisiones de los afores. Esto también es muy relevante porque teníamos prácticamente las comisiones más caras de todo el mundo, lo doble de lo que se estableció como una media de lo que se cobraban a nivel mundial, se cobraba en México, lo cual pues por supuesto que perjudicaba sus ahorros, y en ese sentido, ¿qué se hizo? Pues se hizo una investigación de cuál era el tope promedio en varios países, y entonces se tomó la experiencia de tres, de Colombia, de Estados Unidos y de Chile, y dijeron, bueno, que no sea más alto de lo que se maneja en estos tres países. Esto implicó que se redujera a la mitad las comisiones que se estaban pagando en los afores. No bastó ahí, sino que solamente de esta modificación de reducir a la mitad las comisiones, se logró un ahorro para pues todas y todos los trabajadores de 41,000 millones de pesos, lo cual pues por supuesto que implica que a la hora que usted se pensione, por lo menos no reciba lo que recibieron los primeros personas pensionadas con la reforma del 95 o con la reforma del 2007. También se redujo la cantidad de años que tienes que cotizar para poder pensionarte, que la cual, como vimos, se incrementó de 10 a 25, y bueno, de 25 se redujo a 15 años, lo cual, pues bueno, es una reducción importante de 10 años para lograr la pensión. Algunos datos interesantes. Antes del 2020, solo 1 de 4 personas estaba pensionando. Y bueno, ahí lo que se buscaba también con esta reforma, en ya una cuestión completamente monetaria, fue antes de las reformas recibías 10,000 pesos, ¿no? Con la reforma, por lo menos para las personas del IMSS, empezó a recibir una cuarta parte, que eran 2,700 pesos. Ahora, con la reforma del 2020, se subió de 2,700 pesos a 6,000 pesos, más o menos empatándolo con la reforma del ISSSTE, que como decía, solamente había reducido las pensiones del último salario en 1/3. Sin embargo, pues sigue siendo menos de lo que se percibía antes de las dos reformas. Ahora, la actualidad, en estas semanas se ha estado debatiendo una nueva reforma, la reforma en este año 2024, la reforma IMSS-ISSSTE, ¿no? Busca atender a los dos rubros, tanto del IMSS como del ISSSTE, y que implica, bueno, que los trabajadores ganen el salario promedio del IMSS. El promedio del salario cotizado en el IMSS actualmente es de 16,400 pesos aproximadamente, y la idea es que se jubilen con el 100%, es decir, recuperar ahora sí que el 100% del salario y no solamente una parte con lo que es el ahorro, ¿sí? Es decir, si usted percibía 10,000 pesos antes de pensionarse, va a usted recibir precisamente 10,000 pesos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, va a seguir recibiendo su pensión, que bajo las normas actuales serían los 6,000 pesos gracias a la reforma del 2020, y faltarían ahí 4,000 pesos. Estos 4,000 pesos entrarían como un suplemento
solidario. A ver, ¿cómo funciona ese suplemento solidario? Bueno, lo que se está proponiendo es que entre este recurso de varios fondos, ¿no? Porque actualmente como que se ha centrado todo en las aportaciones o estas cuentas no reclamadas e inactivas de los afores que entrarían en una dinámica diferente, pero eso es solamente una parte. El 75% vendría de este instituto de devolverle al pueblo lo robado o algo así, no recuerdo exactamente, pero es el INDEP, las siglas. El 75% de los recursos recuperados por parte de estos actos de corrupción, etcétera, entrarán precisamente para poder sostener las pensiones de todas las y los mexicanos, pero no alcanza nada más con eso, sino que también va a entrar todo lo que se recuperó con la liquidación de estos fondos también para los campesinos, ¿no? Estos fondos que también fueron cancelados porque también no estaban llegando a las y los campesinos, que fueron cancelados, serían utilizados para las pensiones, y el 25% también de muchas empresas estatales, paraestatales, de la Sedena y la Marina, ¿no? Como lo es el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Tulum, de Chetumal, de Palenque, también el 25% de las ganancias netas de Mexicana, las aduanas también aportarían el 25%, el ferrocarril interoceánico el 25% y también las ganancias del proyecto de las Islas Marías, aportarían el 25%. Es decir, si lo que podemos ver es que también se le está apostando a los proyectos pues además muy viables, ¿no? Sobre todo lo que son los aeropuertos en el sur del país. Para completar esto serían los adeudos entre las personas que tienen deuda ante el SAT y ante el ISSSTE, los pagos también entrarían. Y por último, esto que es lo que más ha llamado la atención y donde se ha centrado el debate, desafortunadamente, que son los recursos de las cuentas no reclamadas inactivas de los afores, que implican 40,000 millones de pesos. A ver, hay que decir y dejar súper claro que el hecho de que entre esta ley no significa que estos fondos que van a ser utilizados para introducirlos en un fondo en el Banco de México, ¿no? Con la intención de ahora sí dar mayores beneficios, ¿no? No implica que una persona que no ha hecho este reclamo lo haga en 10 años o en 5 años o en 2 años, ya no tenga oportunidad de hacerlo porque ya se utilizó su dinero, sino que estos van a estar, no prescribe, digamos, sus cuentas. Estas, al contrario de lo que decía la reforma del 2007, esta reforma del 2024 hace que estas nunca prescriban, es decir, que siempre van ustedes a poder atender sus recursos en caso de que no los esté haciendo hasta el día de hoy. Bueno, se nos ha acabado un programa más, creo que podemos retomar estas leyes y estas propuestas de reforma en los siguientes programas. Agradecer como siempre su presencia, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.